Tenemos la oportunidad de que un medio comunitario del departamento de Rocha tenga la posibilidad otra vez de hablar con Fernando Pereira. Hace mucho hablamos con él en directo. Lo tuvimos acá en el pueblo, lo tuvimos también en el departamento, pero en vivo, así con Ulmanianas, hace un montón. Y era otro Uruguay cuando hablábamos con él. Sí. Así que vamos a ver qué tal este nuevo Uruguay. Vamos a darle la bienvenida, querido Speroni, lo tenemos en línea. Vamos a darle aire ya al presidente del Frente Amplio. Muy buen día, Fernando. Muchas gracias por atendernos. Un placer estar con ustedes siempre. Bueno, para nosotros es tremenda oportunidad, como siempre, charlar con vos, pero en estos días de tanto revuelo y tantos resultados que se están esperando y las emociones, sin dudas, todas mezcladas también, muchas gracias por tomarte este ratito con nosotros. Ya te escuchamos hablar del Pepe en un montón de lugares, pero ¿con qué sensación te quedaste después de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? En todo el país, el Palacio Legislativo súper concurrido, ese final cantado? ¿Qué sensación, qué reflexión tenés hoy a la mañana, Fernando? Bueno, han sido días de mucho dolor, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo ocultarlo, ni tampoco quiero, ni puedo, ni quiero, ni debo. En el sentido de que una de las referencias del campo popular, de la izquierda latinoamericana e incluso del mundo, nos dejaba físicamente, ¿no? Porque hay una parte de la historia que siempre queda, hay una parte de su legado que siempre va a quedar, y hay una parte de nuestras historias íntimas que cada uno de nosotros la va a guardar donde pueda, en lo más profundo del alma. Uh-huh. Y eso es un valor que no tiene que ver con solo la política, tiene que ver con alguien que aprendió a amar la vida, que enseñó a amar la vida, que de alguna manera vivió de una manera que no pregonaba, pero que sí nos invitaba a pensar en el sentido de ser más austeros, de ser más cuidadosos con el consumo, de cuidar el ambiente en el que vivimos. Y bueno, hay una vida de Pepe que tiene 100 vidas, ¿no? Una vida de Pepe que uno la podría definir en 100 vidas distintas. Era un hombre que uno lo podía encontrar en un recital de música o una obra de teatro, escuchando Dolina a las 12 de la noche. La gente siempre pensaba que Pepe se acostaba temprano, lo cual era verdad, uh-huh. Pero muchas veces lo encontraba a las 12 escuchando Dolina en el teatro cuando venía al espectador. Entonces a mí me da la impresión de que todavía no tenemos la dimensión exacta de lo que pasó en Uruguay en estas 48 horas, no tenemos la dimensión de lo que es que 100.000 personas pasen por un velorio, que vayan a un cortejo fúnebre, que estén en la despedida de uno de los hombres más importantes de la historia de la izquierda uruguaya, y bueno, y también cierta orfandad, ¿no? Uh-huh. Digamos, a nosotros en este periodo de 5 años se nos fueron Mariano, Arana, Tabaré Vázquez, Danilo Astori y ahora Pepe, es decir, se nos fueron quienes fueron nuestros presidentes hasta ahora, quien fue el intendente más recordado de Montevideo y el primer candidato a intendente luego de la salida democrática, y son golpes todos duros, pero sumados todavía no tenemos ni idea lo que nos ha afectado, y bueno, esa afectación también la tenemos que vivir con el dolor que veíamos en la cara de cientos y de miles de compañeros que pasaban por ahí, o gente que incluso nunca lo había votado y le decía gracias Pepe, ¿no? Y el gracias Pepe significaba mucho más que un agradecimiento personal, significaba un gracias por existir, ¿no? Y bueno, a mí por lo menos aún habiéndolo visto, yo lo vi muy pocos días antes, lo vi el viernes, o sea, aún viéndolo muy poquitos días antes, aún habiendo tenido esa última conversación, aún sabiendo que su final era esperado y era en poco tiempo, no logré parar las emociones que todavía tengo, que se desprenden de una vida que me dejó tanto que es imposible no agradecerle de por vida, y a veces la vida es corta para agradecer tanto, ¿no? Uh-huh. Fernando, ¿qué rol tienen las artes en nuestro país? Porque hablábamos hace instantes de lo que ocurrió con ese a don José, que de solo, sí. me erizo de solo pensarlo. Nosotros somos artistas, por ejemplo, y muchas veces nos sentimos tan excluidos en este país por las políticas públicas, por los accesos que tenemos para trabajar o para acceder a la cultura, a las artes. Y luego vemos que dentro de un emocionante cortejo también, lo emocionante del funeral, algo que es muy fuerte y que fue muy fuerte, no sé si lo más fuerte de todo, fue ese final
cantado a partir de las artes, rindiendo un homenaje. ¿Qué rol tienen en nuestro país las artes y qué lugar ocupan que tal vez no todos podemos acceder? No, están muy centralizadas, ¿no? Yo vivo en el Cordón, muy cerca de la Universidad de la República. De donde yo vivo a pie puedo ir a 30 salas de teatro distintas. A pie, caminando, sin demorar más de 15 minutos o 20. Y hay personas que no van a tener ninguna posibilidad de ir al teatro en un año. En pueblos del interior, en ciudades que son muy importantes, que tienen su propia identidad cultural, que construyen su propia cultura, pero que luego muchas veces no tienen una sala, muchas veces no tienen un lugar donde expresar. Entonces hay ahí un desafío, nosotros lo hablamos mucho cuando la construcción del programa del Frente Amplio, de transversalizar toda nuestra acción, también por la cultura que generan cada pueblo, cada localidad, cada ciudad, pero también dándole instrumentos para que esa cultura, digamos, ese arte pueda ser expresado en múltiples lugares y que no esté tan centralizado, yo le diría en Montevideo, ¿no? Porque Canelones tiene alguna sala muy buena, Maldonado tiene alguna sala muy buena, pero en general son escasísimos las oportunidades que hay en relación a las que yo tengo en el Cordón, digo, estoy refiriendo a eso. Entonces, pensar ayer el final de... Yo estuve conversando un rato largo con Mario Carrero y bueno, estuve conversando con varios artistas. En el caso de Mario Carrero, Pepe le había dejado la tarea de escribir las circunstancias en las que habían muerto miles de soldados de Artigas, y bueno, estaba en esa construcción musical desde hace tiempo, y Pepe insistía mucho sobre que había que recordar a aquellos que habían peleado con Artigas, ¿no? Y bueno, desde ese momento, desde esa creación artística que tiene el Uruguay, desde una escuela de teatro que es fantástica, desde un teatro que tiene alta calidad, desde producciones artísticas y plásticas, deberíamos poder construir una lógica que fuera mucho más nacional de lo que es hoy esa oportunidad. Y bueno, el Ministerio de Educación y Cultura me consta que tiene esa preocupación, y de alguna manera en el Frente Te Escucha encontramos mucho esta demanda de artistas por un lado, ¿no? De gente del arte que está vinculada a la construcción de la cultura, pero a través del arte, pero sobre todo de gente que dice, que te decía con claridad: yo acá no he visto nunca una película, ni una obra de teatro, ni ninguna otra expresión que me pueda dar un minuto para ver una cosa diferente. Y básicamente queda el arte que ven comprendido a películas que puedan ver por alguna plataforma o por algún canal de televisión. Y eso deberíamos poder revertirlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Fernando, metiéndonos ya en el departamento de Rocha, porque bueno, te escuchamos hablar ya de todo el país, de diferentes lugares, vamos a preguntarte al final a ver qué está pasando con La Valleja, pero necesitamos hablar también sobre qué se interpreta de los resultados de las elecciones departamentales aquí en nuestro departamento y el inevitable desorden interno que ha generado, y que como que mucha gente tiene miedo de decir de que hay un desorden, un desacomodo interno que generan estos resultados, y que hay muchas personas que están diciendo, bueno, esperemos a que esto baje, y hay otras personas que están queriendo ya trabajar y seguir trabajando de aquí a más adelante. ¿Cuál es tu primera reflexión con respecto a los resultados departamentales aquí en Rocha? Siempre hay que tomarse un tiempo de pensar, ¿no? De reflexionar, de pensar y de luego actuar. Y eso para mí es una forma de vivir, digamos, una forma de sentir cómo se vive. No solo estoy planteando esto vinculado a la política, estoy planteando esto vinculado a casi todas las acciones de una vida. Y en la política también, por supuesto que creíamos que iba a haber un resultado mucho más ajustado en Rocha, pero la gente luego decide, y esa decisión hay que respetarla hasta el final, ¿no? Porque finalmente cuando un pueblo decide, decide. Y si nosotros nos faltaron herramientas para que nuestra construcción colectiva fuera mayoritaria, entonces habrá que mejorar nuestra construcción colectiva, no quejarnos de nuestro pueblo, ¿no? Esta es como una primera enseñanza que nos ha dado la vida a lo largo de los últimos 40 años. La segunda, había un cuento de Choco Barrio que decía que la primera votación del Frente Amplio en el 71 habían votado 5 en Lascano,
4 eran del frente, 4 estaban en la plaza y el otro no sabían quién era. Y de alguna manera, de aquel Frente Amplio, 54 años después, a un Frente Amplio que es la principal fuerza política del país, engloba una cosa que nosotros no podemos perder del ciclo electoral, ¿verdad? Tuvimos una gran elección interna con 418.000 votos, ganamos la primera vuelta con 48 diputados y 16 senadores, fuimos capaces de ganar el balotaje por más de 90.000 votos, creo que 93.000 votos, y en la elección departamental creemos nosotros que vamos a ganar 4 intendencias departamentales, y naturalmente que hay juegos electorales que nosotros nos tenemos que preparar. Para empezar, hay coaliciones formadas, como se dio en Salto, Montevideo y Canelones, pero coaliciones de hecho en otros departamentos, como ustedes lo vivieron ahí en Rocha. Con lo cual, nosotros somos conscientes que no estamos disputando como disputábamos históricamente Frente Amplio Partido Nacional, sino Frente Amplio Partido Nacional y 50.000 invitaciones a otros partidos a sumarse. Y para este nuevo escenario, el Frente tiene que prepararse en los próximos 5 años. Nosotros tenemos que llegar a la elección 2030 con la organización política que se necesita para disputar la mayor cantidad de intendencias y municipios posibles, y es una causa a la que no debemos renunciar. Es decir, nosotros no nos podemos conformar con gobernar el país, sino que nos tenemos que proponer, además, gobernar los territorios. Y donde lo hemos hecho, lo hemos cambiado. El problema es que muchas veces peleamos contra herramientas que tiene el poder, que nosotros casi nunca las ponemos en palabra, pero una claramente es el clientelismo. Ahí en Rocha se puede apreciar con mucha claridad. Digamos, no es lo mismo ser del partido del intendente que no ser, no es lo mismo para construir un puesto de trabajo, no es lo mismo para ingresar, no es lo mismo para ingresar a la Fundación a Ganar. Es decir, hay un montón de actitudes clientelares que claramente luego hacen sentir a la gente que tienen una deuda. De alguna manera el ingreso por sorteo, por concurso, va a mitigar en algo esta circunstancia, pero hay que trabajar contra todas las políticas clientelares. La segunda, que ustedes la habrán visto con mucha claridad, mucho más que yo, que pasé, es que la cantidad, la inversión económica que hacen en una campaña departamental, en el departamento de Rocha, es obscena. En términos económicos es obscena, y esos recursos de alguna manera los construyen y los pueden gastar. Y aún haciendo nosotros el mayor esfuerzo, quedamos muy lejos de la campaña. Y lo tercero, yo creo que todos nosotros nos podemos mirar a la cara, también los compañeros que militan en Rocha, y sentir, yo por lo menos siento que hicimos todo lo posible. Y que luego el resultado es una cuestión de las que hay que asumir. Nos hubiera gustado ganar en Rocha, nos hubiera gustado ganar en Florida, nos hubiera gustado ganar en Salto, en San José. Nos hubiera gustado ganar en todo el país. Había intendencias que teníamos claro que teníamos mucha desventaja en la competencia, pero había otras que creíamos que nos íbamos a acercar, y tenemos un problema que requiere estudio, que requiere evidencia, que es que nosotros perdemos una cantidad importante de votos entre octubre y mayo. Y te diría más, ahora que lo tenemos muy medido, perdemos votos desde diciembre a mayo. O sea, medidos en diciembre, la elección de Rocha era un empate, claramente un empate. Y medidos en mayo nos daba perdiendo, en algunas por más, en algunas por menos, pero en todas nos daba perdiendo. Quiere decir que ahí hay una dificultad que nosotros tenemos que fidelizar de alguna manera el voto frente amplista de octubre, y eso requiere de evidencia, es decir, de estudios, de encuestas, de focus group, y también del Frente Te Escucha, para encontrar las razones por las cuales la gente nos vota en un periodo y en el otro no. Fernando, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Bueno, un poco eso lo estuvimos hablando con algunos actores de acá del departamento, y esto que mencionabas, ¿no? Lo del clientelismo, y una de las preguntas que yo le hacía y que no terminó no terminamos de llegar a ninguna conclusión es cómo se combate, ¿no? Este clientelismo que viene denunciando también el Frente Amplio con respecto a las intendencias departamentales, más que nada las del interior. ¿Cuál es la herramienta que piensa llevar a la práctica el Frente como para que eso no sea una carta a jugar y que la competencia sea más leal? Sí, esto lo primero que hay que intentar es ponerlo en palabras, ¿no? Digamos, hablar del clientelismo poniéndolo en palabras,
y mostrando formas de gobernar distintas a la del clientelismo, como por ejemplo la Intendencia de Montevideo de Canelones. Lo segundo, la gente tiene cierto hartazgo de esas formas de conducir. De hecho, eso se vio reflejado con votaciones más bajas del Partido Nacional en Soriano y particularmente de Besosi, con votaciones más bajas en Artigas, particularmente de Soravilla, que de alguna manera era el candidato de Valentina Dos Santos, y de Cara, que ganó con 37% de los votos y que había ganado con cerca de 60%. Es decir, él bajó, no es que no pasó nada, es que los movimientos en la vida no son de un día para otro, se requiere de mucha información, pero yo parto de la base que hay un hartazgo social que se va a ver reflejado en la próxima elección. Que si continúan con esta lógica del favor y de hacerte sentir que le debes, finalmente en algún momento se van a llevar un portazo, como creo que se lo van a llevar ahora en La Valleja, ¿no? Ujú. Por eso yo digo que no hay Sí. que pensar que no se puede. Ujú. Hay que encontrar los instrumentos, porque hace 5 años fuimos con Daniel Mariño hace 5 años, no, un poco menos, hace 4 años, con Daniel Mariño a conversar con los compañeros de La Valleja y nos decían, bueno, acá La Valleja es muy difícil. Y Mariño dijo, no, acá La Valleja podemos ganar, por 1000 consideraciones técnicas y políticas. Y los compañeros asumieron esa posibilidad de ganar. Y era difícil, sabíamos que era difícil, pero asumieron, lo pensaron, y finalmente la gente respondió. Y entonces hay que encontrar mecanismos de este tipo. Ahí en Rocha se encontró durante 15 años una forma de gobernar distinta y la gente la evaluaba muy positivamente. Digamos, el gobierno de Aníbal terminó con cerca del 70% de aprobación popular. Luego nos tenemos que preguntar qué pasa, porque es más importante que la gestión el amiguismo, ¿no? Y eso requiere un estudio sociológico profundo que el Frente Amplio va a hacer con sus expertos, ¿no? Ujú. No solo en Rocha, en todo el Uruguay, lo vamos a tratar de hacer departamento por departamento, porque bueno, mi tarea o la tarea del Frente Amplio más bien es entender los procesos para transformarlos, no para hacer lo mismo. Nosotros no nos podemos proponer ganar el gobierno simplemente en base a proponer cosas iguales a las que hacen ellos, ¿no? Ujú. Porque podríamos proponernos eso, decir, bueno, vamos a hacer ofertas clientelares, ¿no? Pero Ujú. eso no es una cuestión que esté en el imaginario del Frente Amplista, ni en el mío, ni en el de nadie, con lo cual hay que ganar con otras herramientas y esas herramientas tienen que tener el peso suficiente como para vencer a este aparato tan infernal que logra pagar cientos de personas, ¿no? Ujú. En todo el país son miles de personas las que pagaron durante meses para repartir volantes primero, para repartir listas. Pensá que al lado de ustedes en la elección de Maldonado, a veces allá llegaba la elección interna, cuando se estaba peleando la discusión interna de cuál iba a ser el candidato de cada partido. Entonces, digamos, ese bagaje, ese caudal económico y esa posibilidad de proyectar candidatos con mucho más tiempo que los que presenta el Frente Amplio es una ventaja que no deberíamos dar, ¿no? Ujú. Fernando, hablabas de esta pérdida desde las elecciones nacionales, desde noviembre, diciembre hasta ahora. Y te quería preguntar si estos bajones, esta diferencia, por más que después se van a analizar en concreto, ¿tienen que ver con las desigualdades, con los candidatos y candidatas? Porque acá en Rocha, lo que interpretamos nosotros como medio de comunicación y vemos en las candidaturas es que, claro, a nivel nacional estaban todos los recursos apuntados a la candidatura de Yamandú. Entonces, todo el Frente Amplismo a nivel nacional estaba detrás de esa candidatura. Gana Yamandú, se convierte en el presidente de nuestro país y después se empieza a dividir la situación a nivel departamental y acá ocurrió una situación muy particular que era un candidato con toda la estructura de su sector, como fue Aníbal Pereira con el MPP, un pasacomisión, poder dedicarse a la política, más allá de todos los otros roles que llevaba adelante, y por el otro lado, Flavia Coelho con La Corriente, un sector nuevo que le costó muchísimo poder tener un pasacomisión, no podía dejar de trabajar, no podía hacer campaña, no podía recorrer.
Entonces se dio a nivel general también de que no se apoyó, no se acompañó a que la gente pueda ver que había otra alternativa, que había otra propuesta para poder elegir si no quería acompañar, en este caso, a Aníbal Pereira o al revés, pero no sabían de la otra candidatura o no todo el mundo supo. ¿Cómo hace el Frente Amplio cuando alguien se tira de candidato o candidata? ¿Cuál es el apoyo? ¿Crees que esta desigualdad, fuerte desigualdad, puede haber sido acá, por lo menos en Rocha, uno de los motivos? Bueno, no, creo que no, que el Frente Amplio hizo un enorme esfuerzo económico para ayudar a las candidaturas al máximo. Eso es insuficiente, insisto, en referencia a lo que puede gastar el Partido Nacional. Pero acá tenemos un problema de diseño de campaña. Nosotros tenemos candidatos que pueden tener apoyos sectoriales y es lógico que así suceda, y tenemos que encontrar equilibrios para que todos los candidatos tengan las mejores oportunidades, pero se podría decir que en todos los departamentos hay candidatos que la diferencia no la generan por una definición del Frente Amplio, sino más bien por apoyos sectoriales, ¿no? Y esto es natural que pueda pasar y es natural que los apoyos surjan desde el Frente Amplio en forma equilibrada o en todo caso generando las mejores posibilidades. Yo creo que tanto Flavia como Aníbal son muy conscientes de que el Frente Amplio puso todo lo que podía para esta campaña. El Frente Amplio central, digamos, ¿no? Sí. Luego, si se precisa más, no tengas duda. Flavia hizo, desde mi punto de vista, una muy buena votación. El problema que tenemos es que deberíamos, yo estoy ahora hablando atrevidamente, un poco atrevidamente, me animo a hacerlo porque creo que los compañeros no se molestarían, deberíamos poder mantener a estos compañeros y a otros ejerciendo política en el departamento durante los 5 años, porque la ventaja que nos sacan básicamente es que ellos están 5 años haciendo política y nosotros nos dedicamos a la campaña departamental básicamente después de terminar la segunda vuelta electoral. Y eso es un tiempo muy grande, insisto, muy grande, en términos de recursos, pero también en términos de política personal, porque el Frente Amplio tiene fortaleza cuando está en un mano a mano. Y bueno, también pensar cómo se construyen las acciones necesarias para llegar a esas circunstancias sin ningún apremio de los candidatos es parte de lo que el Frente tiene que resolver, no solo en Rocha, en todo el país, ¿no? Pero pensando en esto, Fernando, que mencionabas hace un ratito con respecto a las diferencias de presupuesto que puede llegar a tener el Frente Amplio con el Partido Nacional en cuanto a la pauta publicitaria, que eso habría que emparejarlo. Digamos, estamos hablando casi del mismo caso, pero dentro del Frente Amplio, digamos. El Frente Amplio quizás debería, además de ayudar presupuestariamente para que más o menos equilibrar, también tratar de ser una especie de contralor para que un candidato no se vaya mucho, más allá de que tenga por cuestiones sectoriales o apoyos privados, que la diferencia no sea mucho. ¿Viste? No, entiendo que es muy difícil, pero eso básicamente es la misma discusión que si el Frente tiene más o el Partido Nacional tiene más, porque en definitiva sigue pesando. Pero no hay una campaña obscena del Frente Amplio, hay una campaña igual sumamente ajustada. Lo que podríamos decir que hay un candidato que tuvo apoyos de sectores que tienen mayor peso de ayuda o mayor capacidad de ayudar económicamente a su candidato y otros que no. Insisto, no es un tema solo de Rocha. Entonces, insisto, que hay que pensar en cuáles son los recursos que tiene que tener como mínimo cada candidato y tenemos 5 años para pensar. Pero lejos de ponernos a discutir adentro del Frente Amplio por recursos que ya se destinaron, tenemos que discutir si las potencialidades de los candidatos actuales, si las potencialidades de los ediles electos, si la potencialidad del diputado electo, si la potencialidad de dirigentes de la mesa política, tiene que estar los 5 años construyendo un proyecto departamental que de alguna manera cale hondo en los habitantes de Rocha para hacer una opción real al Partido Nacional en el 2030. No es no mirar hacia atrás, no es no analizar, sino por el contrario, mirar el pasado, pero simplemente para poder comprender el futuro, para poder comprender por qué caminos trascender. Yo creo de verdad que hubo una campaña, si hubiéramos ganado la elección, esta discusión no la tendríamos. Las derrotas generan dolores y los dolores hay que poderlos procesar bien. Y naturalmente que hay que tomarse un tiempo para procesarlos bien, para analizarlos, para
mirar en el detalle y para encontrar los errores que eventualmente hubiéramos podido cometer, tanto a nivel nacional como departamental, pero luego hay que poder tener una mirada más larga, porque nunca se termina la vida en ganar o perder una elección, se termina un proyecto cuando no queda esperanza, y el Frente Amplio tiene esperanza en Rocha o en los lugares donde perdimos por mucho más, ¿no? Tiene esperanza porque ha construido una herramienta política que es formidable, ¿no? Totalmente. También otra cosa que hemos escuchado de varios actores políticos que estaban metidos en campaña, tenía que ver con esto de, bueno, que si bien había un discurso de unidad, la unidad no estaba tan clara, y hubo como muchos actos mezquinos, ¿no? Citando a estos actores, ¿no? ¿Te llegó algún comentario de esto? Digamos que por ahí se pisaba algún acto con otro sin avisarse, se hacía como un acto muy grande de un lado y no le avisaban a la otra parte de las candidaturas, ¿no? Como ciertos manejos. Siempre hay... Sí. Vos pensás esto, ¿no? Que el Frente Amplio nació como un proyecto que decía programa único, candidato único. Y esa era una lógica que nos permitía a todos encolumnarnos detrás de un conjunto de ideas y detrás de un conjunto de personas que iban a ser el candidato único del partido. Esta forma, como ustedes mismos han planteado, le daba la tranquilidad al Frente Amplio de trabajar, por ejemplo, ahora por Yamandú, ¿no? Y que todos estuviéramos dedicados a gastar todo el tiempo, pero en la interna también hubo tensiones entre quienes apoyaban a Yamandú, quienes apoyaban a Carolina, quienes apoyaban a Lima, y esas tensiones son lógicas cuando hay una competencia interna. Lo importante es poder equilibrarnos y entender que separados no somos nada. O sea, cualquiera de nosotros, por importante que sea en el plano nacional o departamental, sin el Frente Amplio no es nada. Eso incluye a Pepe, ¿eh? O sea, Pepe es Pepe porque había un Frente Amplio que le daba una cobertura política, Tabaré fue Tabaré porque había un Frente Amplio que le daba sustento político, y así mismo Astori o Mariano, y así mismo el Chueco Barrio, y cualquier compañero, por importante que sea, necesita de la unidad de la izquierda. La unidad de la izquierda no es una frase, es una unidad estratégica que tiene que pensarse en valores, principios, corregir errores, y siempre puede haber errores, sobre todo cuando hay tensiones de este tipo. Yo lo que creo es que salimos del ciclo electoral de una manera, digamos, muy digna. Habíamos perdido una elección nacional hacía 5 años, volvimos a ganar el gobierno, vamos probablemente a ganar 4 intendencias, y eso es salir bien de una elección. Pero no es que recuperamos todo nuestro caudal. Tenemos que volver a conversar con nuestro pueblo para recuperar todo nuestro caudal, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, ¿no? Fernando, y como para ir finalizando, como presidente del Frente Amplio a nivel nacional, ¿cuál es la recomendación con respecto a las presidencias departamentales? Porque en agosto hay elecciones, la idea es que las departamentales cambien, hay una recomendación de que las departamentales, las presidencias, se mantengan hasta el próximo año. ¿Cuál es tu recomendación como presidente y cuál es la recomendación como Frente Amplio orgánico? La mía sería que las presidencias o los equipos que se hayan armado para presidir se sostuvieran hasta que culminara el periodo, que es el fin del año que viene. Porque eso le dio mucha estabilidad al Frente Amplio, con problemas, sí, pero con menos problemas que los que tuvimos los 5 años anteriores, y ahí se elegirían nuevas presidencias por el voto directo y secreto, pero obviamente esto no es un mandato, se pueden encontrar mecanismos alternativos, lo podemos conversar entre la dirección departamental y la dirección nacional, le podemos buscar la vuelta a cada circunstancia, pero lo ideal es que una cosa que para mi gusto le dio mucha consistencia al Frente Amplio, que nosotros elegimos presidentes en las departamentales, en las elecciones nacionales del Frente Amplio, presidente de la fuerza política y presidente de todas las departamentales, y todas las departamentales han funcionado durante este periodo con quórum y con una dirección, que nos dio estabilidad para poder construir ni más ni menos que el gobierno nacional, porque una cosa que tenemos que poder valorar en su justo término es que tenemos el gobierno nacional 5 años después de haberlo perdido. Bueno, esto hay que poderlo poner en valor, ¿verdad? Y cuando lleguen las transformaciones del gobierno nacional, poderlos poner en valor también en el territorio.
Excelente. Bueno, Fernando, ahora sí para despedirte, tengo 2 preguntas que le estuvimos haciendo a todos los candidatos y candidatas que pasaron por acá. Siendo el presidente del Frente Amplio, no vas a zafar de esta situación. Y vamos a correr la política de lado, nos vamos a meter en la vida íntima, práctica de Fernando Pereira. Y te voy a hacer 2 preguntas muy simples. Y una es, sacando la política, no me contestes, no, porque yo sé hablar con la gente y recibir el mensaje, no nos importa eso. Queremos la vida más práctica, más cotidiana. ¿Para qué es bueno Fernando Pereira? Para pescar. Para pescar, muy bien. Para pescar. Bien. Con Esas playitas de ahí las he conocido casi todas pescando. Todas pescando, bien. Hay que tener paciencia, ¿eh? Uf. Sí, pero tuve años que iba 7, 8 horas o 9. Ah, bien. Y ¿cuál es el hito? Y a veces por que has el pez más grande que has sacado. Y hay una corvina negra en Marindia en el primer canal. Viste que esa zona de Costa de Oro tiene un banco. Uh-huh. Y la corvina negra viene por el primer canal, alguna corvina negra ya hace unos cuantos años, de unos 9, 10 kilos. Rico, qué rico. Bien, y yéndonos al opuesto absolutamente, ¿para qué no te llamen? ¿Para qué no llamen a Fernando Pereira, que esto es malísimo? ¿Para qué no me llamen? Para una cantidad de cosas. Bueno, para cantar seguro. Para cantar, muy bien. Para cantar que no me llamen porque le rompo el coro a saltante con patente. Le destrozo el coro. Los dejo cantando en todo desentonando. Impecable. Genial. Gracias, Fernando, de verdad, por siempre tener un rato para hablar, no solamente con nosotros, sino con un montón de medios comunitarios. Y para cerrar, ¿cuál sería el mensaje para la militancia de Rocha? Bueno, que finalmente lo más importante es mantenernos unidos y construir la esperanza desde posibilidades que tenemos de tener una fuerza política aún más potente y de proponernos fortalecernos aún más para construir los cambios del futuro. La vida no termina ni empieza en una elección, no, eso lo aprendimos en el 71. Si en el 71 nos hubiera venido esa desesperanza, no ganamos el gobierno, no ganamos ninguna intendencia. Si en el 84 nos hubiera venido esa desesperanza, no ganamos el gobierno, no ganamos ninguna intendencia. Recién en el 89 ganamos la intendencia de Montevideo y se transformó en el primer bastión electoral del Frente Amplio. Entonces, digamos, esa persistencia y esa percepción de la política compartida, el amor como forma de militar, que es una cosa que no deberíamos perder, la fraternidad, el abrazo, el compartir un chorizo al pan o un guiso, son parte de las cosas que la izquierda no puede perder, porque la izquierda tiene que sentir al lado de su pueblo, y en la medida que sienta al lado de su pueblo, crece no solo en votos, crece en consistencia ideológica, crece en valores, crece en discusiones profundas, crece en qué modo de convivencia queremos tener en el lugar donde vivimos, y esas cuestiones después refrendan nuestra posibilidad de ser alternativa no solo de gobierno, sino de construcción social, ¿no? Y esto tal vez sea más importante. La construcción social del Frente Amplio, cuando hablamos del bloque social y político, nos referimos a eso, que hay un partido político, pero hay organizaciones de la sociedad pujando y peleando por sus derechos, y el Frente Amplio tiene que tener los oídos bien colocados ahí. Fernando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para Daniel y para vos, que siempre están disponibles para hablar con Ulmañanas y con Radio Ulma, y te esperamos por acá, por Punta del Diablo, en cuanto pegues una vueltita. Divino lugar, divino, de los más lindos que conozco. Gracias, así que con el Colorado Fernández sostenemos una tesis que me parece que somos de los pocos que la sostenemos, no sé, no he encontrado otro todavía, que de las playas que conocemos, las que van desde Punta Fría a Santa Teresa son las playas más lindas del mundo. Pero solo lo sostenemos el Colorado Fernández y yo. Voy a ver si consigo algún aliado más, pero donde a mí me gusta estar es ahí. Divino, coincidimos. Gracias, Fernando. Bueno, conseguí un socio de Mantos. Ya somos 3. Un abrazo, Fernando, gracias. Abrazo grande. Gracias. Ulma.